Una joven enfermera cuidaba a un millonario en coma, pero cuando él despertó repentinamente, algo sucedió. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. El leve zumbido del equipo médico llenaba el aire estéril de la habitación 312 del Hospital Privado Buenaventura, en las afueras de Cuenca. En el centro de la habitación, conectado a máquinas que controlaban cada latido de su corazón y cada respiro, yacía Andrés Rivas, un hombre que alguna vez había sido el motor de uno de los grupos empresariales más importantes de Guayaquil. Ahora, su cuerpo estaba inmóvil. Camila Herrera se ajustó los guantes de látex mientras se preparaba para cambiarle las vendas con el cuidado de siempre. Con apenas 25 años, Camila llevaba 2 años como enfermera, pero su compromiso y ternura la hacían sobresalir entre sus compañeros. Y el caso de Andrés era, sin duda, el más complejo que había tenido. Había estado en coma por casi 7 meses tras un accidente de tránsito que había causado revuelo en los medios. Su familia, poderosa y distante, había asegurado que recibiera los mejores cuidados médicos, pero hacía tiempo que habían dejado de visitarlo. Cada día, mientras curaba sus heridas con sumo cuidado, le hablaba en voz baja. «Hola, Andrés», susurraba mientras enderezaba su sábana. «No sabes la mañana que tuve hoy. La máquina del café volvió a dañarse y no hay quien me quite el antojo de cafeína». Se rió para sí misma, aunque sabía que no habría respuesta. «Pero igual te ahorré escucharme quejándome todo el turno». Hablarle se volvió costumbre. Le daba vida a la habitación, rompía el silencio que a veces pesaba más que el aire. Le contaba lo que pasaba en el hospital, sus planes para el futuro, incluso los recuerdos de su infancia. No entendía por qué se sentía tan conectada con él, pero había algo en su expresión serena que le hacía pensar que podía oírla. Justo cuando estaba terminando de ajustar la vía, el sonido firme de unos tacones acercándose por el pasillo la puso en alerta. La puerta se abrió con brusquedad y apareció Patricia Rivas, la madre de Andrés, con el porte de alguien acostumbrado a entrar sin tocar. Vestía con la elegancia sobria de quien tiene poder y lo sabe. Su cabello perfectamente alisado ni siquiera se movió con la brisa. Pero sus ojos grises, fríos como piedra, no mostraban emoción. Camila se puso de pie de inmediato, disimulando el sobresalto. «¿Qué haces?», soltó Patricia con tono cortante, mirando con desprecio la mano de Camila sobre el brazo de su hijo. Ella se quitó los guantes y los tiró en la papelera antes de responder con calma. «Estoy cambiando los vendajes del señor Rivas». «No pregunté qué hacías, pregunté por qué», replicó Patricia con una mueca de desaprobación. «Le pedí al hospital la mejor atención para mi hijo, no a una aprendiz con aires de salvadora». Camila apretó la mandíbula pero respondió con firmeza. «Estoy a cargo de él porque estoy preparada para este trabajo. Todos mis pacientes merecen el mismo cuidado, señora Rivas». Patricia se acercó unos pasos, sus tacones resonando con cada paso. «Puedes fingir ante los demás con tu vocecita dulce, pero yo no me dejo engañar. Estás aquí porque eres barata, funcional y reemplazable. Haz tu trabajo y no intentes hacértela indispensable. Mi hijo no necesita tu compasión». Camila mantuvo la mirada, conteniendo el enojo que le hervía por dentro. «Estoy aquí para cuidar de él, le guste o no, y no pienso rendirme porque sea difícil». Por un segundo, algo se quebró en la mirada de Patricia, como si esas palabras le hubieran tocado una fibra. Pero enseguida volvió a endurecer su expresión. «Ya veremos cuánto te dura la dedicación», dijo antes de girarse y marcharse, cerrando la puerta tras ella con un golpe seco. Camila se quedó inmóvil unos segundos, luego soltó el aire que había estado conteniendo. Se volvió hacia Andrés y le acomodó la sábana sobre el pecho. «Lo siento, tu mamá está bien, solo que tiene una forma rara de demostrarlo». Acercó una silla a la cama y se sentó. La luz del monitor parpadeaba suavemente, llenando el ambiente de un verde intermitente que parecía el único testigo del tiempo. «No me importa lo que diga», susurró. «Yo sé que estás ahí. Y no pienso irme a ningún lado, Andrés. Te lo prometo». Lo que Camila no sabía, era que en algún rincón del subconsciente de Andrés, su voz había llegado.
No era solo un murmullo en el vacío, era una cuerda que lo jalaba desde lo profundo. Y ese lazo invisible pronto cambiaría sus vidas. Los días en el hospital privado Buenaventura pasaban como gotas en una ventana durante una llovizna larga, suaves, constantes y casi sin cambios. Para muchos, la habitación 312 era simplemente otro cuarto donde el tiempo se detenía y la esperanza se desgastaba lentamente. Pero para Camila Herrera, era el lugar donde cada día podía ser diferente. Donde algo dentro de ella la impulsaba a seguir. Una tarde de miércoles, cuando el cielo afuera parecía pintado con nubes quietas, Camila realizaba la rutina de siempre. Revisaba la sonda, cambiaba vendas y limpiaba con el mismo cuidado de siempre. Tarareaba una canción sin pensar, una que solía escuchar de niña cuando ayudaba a su madre en la cocina. Mientras le limpiaba el brazo con una gasa fresca, lo sintió, un movimiento pequeño, casi imperceptible, como un temblor leve en los dedos de Andrés. Detuvo el tarareo al instante. Bajó la mirada y se quedó quieta, observando. Nada. Esperó unos segundos, conteniendo la respiración. Quizá fue una ilusión. O un reflejo muscular, como los que los doctores siempre mencionaban. Sacudió la cabeza, dudando de sus propios sentidos, y continuó con la curación, aunque su corazón ya no latía con la misma calma. Esa noche, al terminar su turno, volvió a la habitación. Se quedó unos minutos mirando a Andrés. Lo observó con atención, esperando algo. Nada se movió. Todo seguía en silencio, como si su mente le hubiera jugado una broma. Pero algo dentro de ella no podía soltar la idea de que eso no había sido casualidad. A la mañana siguiente, mientras preparaba el reporte del turno, decidió hablar con el doctor encargado del caso. Golpeó suavemente la puerta del consultorio del doctor Benítez, un médico con más de 20 años de experiencia y una paciencia que ya escaseaba. Adelante, dijo desde dentro. Camila entró con las manos entrelazadas, un poco nerviosa. Doctor, ayer noté algo extraño con el señor Rivas. El doctor levantó la vista de su computadora y arqueó una ceja. ¿Extraño? ¿En qué sentido? Sus dedos se movieron. Bueno, no fue un movimiento grande, fue como un pequeño espasmo, pero se sintió distinto, explicó con voz baja, aunque segura. El doctor se quitó los lentes y se reclinó en su silla, suspirando. Camila, sabes que los pacientes en estado comatoso pueden tener respuestas musculares involuntarias. Eso no necesariamente indica actividad consciente. Sí, lo sé. Pero esto no fue como los otros reflejos que hemos visto antes. Sentí que fue diferente. El doctor le ofreció una media sonrisa condescendiente. Tu dedicación es admirable, Camila, pero no debes dejarte llevar por la esperanza. Lo mejor en estos casos es mantener cierta distancia emocional. Recuerda, no todos los pacientes despiertan. Ella sintió, aunque en el fondo no estaba convencida. Al salir del consultorio, se prometió a sí misma no ignorar esa pequeña chispa de esperanza que se había encendido en su pecho. Desde ese momento, duplicó sus esfuerzos. Cada vez que tenía un momento libre, lo pasaba en la habitación 312. Estiraba con suavidad los músculos rígidos de Andrés, le hablaba con cariño, como si de verdad pudiera escucharla. Buenos días, Andrés. Decía cada mañana mientras corría las cortinas. Hoy amaneció despejado. Seguro te encantaría ver el cielo. Le contaba todo lo que le pasaba. Las bromas entre el personal de enfermería, las travesuras del niño que estaba internado en la habitación 304, incluso los recuerdos de su infancia en Loja. Le habló del accidente de su madre, de lo duro que era ver cómo la mujer que la crió iba perdiendo la salud poco a poco. De las deudas. De las noches en que solo quería rendirse. Y aunque Andrés nunca respondía, ella sentía que no estaba sola. Que había alguien más allí con ella. Alguien que escuchaba, aunque no pudiera hablar. Una noche, mientras la ciudad entera era sacudida por una tormenta intensa, Camila decidió quedarse más allá de su turno. La lluvia golpeaba fuerte contra los ventanales, y el sonido del trueno se filtraba por los pasillos.
A pesar del miedo que sentía desde niña por las tormentas, no quiso dejarlo solo. Se sentó a su lado con una taza de café medio fría entre las manos. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por las luces suaves del monitor que seguía marcando el compás del corazón de Andrés. ¿Sabes? Cuando era pequeña, mi papá y yo contábamos los segundos entre los relámpagos y los truenos. Era como un juego. Pero desde que él murió, las tormentas ya no me hacen sentir segura, ahora solo me hacen sentir sola. Dejó la taza a un lado y le tomó la mano. No sé por qué te cuento esto, susurró. Tal vez porque no puedes decirme que todo estará bien cuando no lo está. O tal vez porque necesito pensar que aún hay alguien que escucha. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla y cayó sobre la mano de Andrés. Fue entonces cuando lo sintió. No fue un espasmo, ni una sacudida involuntaria. Fue un apretón, leve pero firme. Camila se congeló. Andrés. Susurró, con voz temblorosa. Miró su mano con los ojos abiertos de par en par. Volvió a apretarla suavemente, esperando que se repitiera. Pero nada más ocurrió. La mano de Andrés quedó nuevamente inerte, como si todo hubiera sido parte de su imaginación. Pero ella sabía que no lo era. Ese pequeño gesto lo cambió todo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Desde aquella noche de la tormenta, Camila no volvió a ver al señor Rivas de la misma forma. Ya no era solo un paciente en coma. Ahora había una conexión más profunda, una certeza silenciosa que le decía que él la escuchaba. Que estaba luchando por regresar. Los días siguientes se convirtieron en una especie de ritual. Camila llegaba al hospital más temprano, se asomaba a la habitación 312 antes de pasar por el área de enfermería, y cada vez que podía, se sentaba junto a él, le tomaba la mano y le contaba algo. A veces eran anécdotas del hospital. A veces eran cosas sin importancia. Pero siempre eran reales. Y siempre eran para él. Los demás lo notaron, claro. Algunos enfermeros empezaron a bromear a sus espaldas. La enfermera Herrera y su paciente dormilón, decían entre risas. Otros, como la jefa de turno, comenzaron a mirarla con recelo, aunque nunca le dijeron nada directamente. Pero Camila no se dejó afectar. ¿Cómo va nuestro rebelde favorito hoy? Le preguntó una mañana mientras le acomodaba la almohada. Hoy soñé que por fin funcionaba la cafetera, le dijo en broma. Pero claro, luego desperté en el hospital y me di cuenta de que todo era una cruel mentira. Le tomó la mano y la sostuvo entre las suyas, como si fuera lo más natural del mundo. Oye, si me escuchas, te agradecería que por lo menos movieras un dedo cuando vuelva a contar un mal chiste, ¿sí? Así sé que al menos me aguantas. No pasó nada. Pero ella siguió hablando. La recuperación de Andrés, aunque aún invisible para la mayoría, ya era una certeza para ella. Lo sentía. No podía explicarlo. Pero lo sabía. Y aunque los médicos insistieran en que no había cambios significativos en sus signos vitales, Camila mantenía su esperanza intacta. Hasta que ocurrió lo inesperado. Era una mañana tranquila. El sol entraba con fuerza por la ventana, iluminando la habitación con un brillo cálido. Camila entró, como siempre, con su taza de café en una mano y una carpeta en la otra. Saludó con su típica sonrisa, se acercó a la cama y se detuvo en seco. Los ojos de Andrés estaban abiertos. Por un instante, creyó que se había equivocado. Que tal vez era un reflejo, o incluso una ilusión provocada por el cansancio. Pero no. Sus ojos no solo estaban abiertos. Estaban fijos en ella. La miraban con una intensidad que le heló la sangre. El café se le resbaló de la mano y cayó al piso, salpicando todo alrededor. Pero Camila ni se inmutó. Solo pudo balbucear, ¿Andrés? Él parpadeó. Una vez. Luego otra. Ella retrocedió un paso, incrédula, con la mano en el pecho. El corazón le latía a 1000 por hora.
Corrió hacia la pared y presionó el botón de emergencia sin apartar la vista de él. ¿Puedes oírme?, preguntó, acercándose de nuevo a la cama. Los labios de Andrés se movieron. No con claridad, ni con fuerza, pero se movieron. No fue una alucinación. Estaba allí. Despierto. Presente. Cuando llegaron los médicos, Camila apenas podía hablar. Sus ojos estaban inundados de lágrimas. El doctor Benítez se quedó perplejo al ver la mirada alerta de Andrés, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Los otros enfermeros lo rodearon enseguida, revisando monitores, tomando notas, murmurando palabras como milagro, actividad neurológica plena y respuesta visual directa. Pero él no apartaba la mirada de Camila. En medio del bullicio, del alboroto médico, de las pruebas y preguntas que no cesaban, Andrés solo la seguía con los ojos. Como si ella fuera su única ancla en medio del caos. Durante las semanas siguientes, su recuperación fue rápida. Sorprendentemente rápida. Aunque al principio no podía hablar, sus movimientos mejoraban cada día. Los ejercicios de fisioterapia, aunque duros, los superaba con una determinación admirable. Pero lo más notable no era su fuerza física. Era su constante búsqueda de Camila. Ella, por su parte, intentó mantener la distancia. Ahora que él estaba consciente, ya no era solo un paciente más. Y esa línea que ella había intentado no cruzar, comenzaba a borrarse cada vez que él la miraba. Cada vez que sonreía al verla entrar. Cada vez que tomaba su mano, como si aún necesitara asegurarse de que era real. Una noche, semanas después de haber despertado, Camila se encontraba sentada junto a su cama. Era tarde, todos se habían ido, y el hospital estaba en silencio. Ella le contaba sobre su día, sobre una paciente de otro piso que la había confundido con su nieta, y sobre la nueva enfermera que siempre perdía las llaves de los carros de emergencia. Andrés la escuchaba, sin decir palabra. Solo mirándola, como si se empapara de cada sílaba. Y entonces, rompió el silencio. «Te oía», dijo con voz ronca, pero clara. Camila se quedó inmóvil. «¿Qué?» «Todo este tiempo. Te escuchaba. Cada historia. Cada palabra». Ella no pudo hablar. Solo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Me salvaste», dijo él con la voz quebrada. «Me trajiste de vuelta». Camila se cubrió la boca, sobrecogida por la emoción. «Yo solo hacía mi trabajo», susurró. Andrés negó con la cabeza, con una leve sonrisa. No, era mucho más que eso. Desde aquella noche en la que Andrés logró hablar por primera vez, algo cambió entre ellos. Ya no era solo la conexión silenciosa de antes. Ahora había palabras. Había respuestas. Y con cada conversación, la relación que había comenzado entre cuidados médicos y monólogos esperanzados empezó a transformarse en algo más. Las semanas siguientes fueron de avances notables. Andrés recuperaba fuerzas a un ritmo que ni el equipo médico podía explicar del todo. Cada día hablaba un poco más, cada día caminaba un poco más, cada día sonreía un poco más. Pero lo que más sorprendía a todos era su actitud. No parecía el mismo hombre serio y distante del que hablaban los artículos de negocios y las notas de prensa. Cuando Camila estaba cerca, su rostro se suavizaba. Su tono se volvía cálido. Y su risa, una risa que ella jamás había escuchado antes. Llenaba la habitación como si hubiera estado guardada demasiado tiempo. Un día, mientras ella le leía unas noticias del periódico, él la interrumpió. «Camila, tengo que decirte algo», dijo, con voz más segura que en días anteriores. Ella bajó el periódico, con el corazón un poco acelerado. «¿Qué pasa?» Andrés extendió la mano y con cuidado le apartó un mechón de cabello del rostro. Su dedo apenas la rozó, pero el gesto fue tan delicado que a Camila le recorrió un escalofrío por la espalda. «No solo me salvaste la vida», dijo mirándola con esos ojos que ahora parecían tan vivos. «Me salvaste a mí. Cuando ya no quedaba nada. Me devolviste las ganas de estar aquí». Ella se quedó sin palabras. Trató de evitar su mirada,
pero era imposible. Él la estaba viendo como nadie la había visto antes. Andrés, susurró, sin saber qué decir. No puedo imaginar lo que hubiera sido de mí sin ti, continuó él. Pero más allá de eso, no puedo imaginar mi vida sin ti ahora. Camila sintió que el pecho se le comprimía. Quería decir tantas cosas, pero todas se le quedaron atrapadas en la garganta. Lo único que logró fue negar con la cabeza, con los ojos brillando. No digas eso, dijo con voz temblorosa. Has pasado por mucho. Estás confundido. No lo estoy, replicó él con firmeza. Lo he pensado todos los días desde que desperté. Y lo supe desde antes. Desde que me hablabas cuando nadie más lo hacía. Ella se levantó de golpe, dando un paso hacia atrás. No puedo hacer esto, susurró. ¿Por qué no? Preguntó él, con el corazón en los ojos. Dime que tú no sientes lo mismo. Camila bajó la mirada, luchando con cada palabra. No sé lo que siento. Todo ha pasado muy rápido. Tú estabas en coma, y ahora. Y ahora estoy aquí. Vivo. Gracias a ti. Ella negó con la cabeza, respirando hondo. No sé si esto es amor o es solo que estuvimos solos demasiado tiempo. Él la miró con tristeza. ¿Y si es amor de verdad? Camila no pudo responder. Simplemente salió de la habitación, con el corazón palpitándole en los oídos y las emociones desbordándola. Esa noche, no pudo dormir. Daba vueltas en la cama de su pequeño departamento, mirando al techo, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Sabía que sus sentimientos por Andrés eran reales, pero también sabía que todo podía malinterpretarse. ¿Y si los demás pensaban que lo había aprovechado en su momento más vulnerable? ¿Y si él cambiaba cuando recuperara del todo su vida? Mientras tanto, en el hospital, la recuperación de Andrés continuaba. Pero algo había cambiado. Ya no preguntaba por Camila. Ya no la buscaba con la mirada cada vez que entraba una enfermera. Algo en él se apagó ligeramente desde aquella conversación. Y entonces ocurrió lo inevitable. Una tarde cualquiera, mientras el sol teñía de naranja los pasillos, apareció ella. Patricia Rivas. Vestida como siempre con un traje impecable y un gesto altivo, entró a la habitación de su hijo sin tocar. Sus tacones resonaban con fuerza, como si anunciaran una tormenta. Vaya, dijo al ver a Andrés sentado, sonriendo con serenidad. Al fin despierto. Pensé que ya te habías rendido. Hola, madre, respondió él con frialdad. Ella avanzó y lo miró con desaprobación apenas disimulada. Supongo que ya me enteraré de los detalles de tu recuperación, pero antes, quiero hablarte de algo más preocupante. Él la observó con desconfianza. ¿Ahora qué pasa? Sobre tu enfermera. Camila Herrera, ¿no? Él frunció el ceño. ¿Qué pasa con ella? Oh, no finjas inocencia. Todos hablan de la relación especial que tienen. Incluso la dirección del hospital está al tanto. ¿Te cuidó? Sí. Pero dime, ¿cuánto tiempo pasó antes de que te atrapara emocionalmente? Basta. Estalló Andrés. No tienes idea de lo que estás diciendo. Tengo ojos, hijo. No soy estúpida. Esa joven se metió en tu vida justo cuando eras más débil. No me digas que no lo ves. Andrés apretó los puños, respirando con dificultad. Ella no se aprovechó de nada. Si estás aquí para insultarla, mejor vete. ¿Insultarla? Estoy intentando protegerte. Eres millonario, Andrés. Siempre habrá personas que se acerquen solo por eso. Camila no es así. ¿Estás seguro? ¿De verdad? Por un instante, el silencio los envolvió. Y entonces, Camila apareció en la puerta. Había escuchado todo. Su rostro lo decía todo, la decepción, el dolor, la humillación. Andrés se giró hacia ella, con expresión desesperada. Camila. ¿Eso es lo que piensas? Preguntó ella con la voz quebrada. ¿De verdad dudas de mí? No, por favor,
no es así. Yo confié en ti, dijo ella, conteniendo las lágrimas. Te cuidé como nadie lo hizo. Y ahora esto. No lo escuches, trató de decir él, acercándose como pudo. Pero era tarde. Camila se dio la vuelta y salió sin decir más palabra, dejándolo con el corazón roto, las piernas temblorosas y la garganta hecha un nudo. Desde ese día, el silencio volvió a instalarse en la habitación 312, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio de un hombre en coma, sino el de alguien que había vuelto a la vida, y había perdido lo que más lo impulsaba a vivir. Andrés se quedaba largas horas mirando por la ventana. Las terapias continuaban, su cuerpo respondía, pero su ánimo se desplomaba lentamente. Los doctores se mostraban preocupados por su falta de interés en seguir avanzando, pero él solo se limitaba a decir que estaba cansado. Las enfermeras notaron el cambio. Ya no conversaba con nadie, ya no preguntaba por Camila, pero su mirada la buscaba cada vez que una figura femenina pasaba por el pasillo. Era como si esperara que en cualquier momento volviera a aparecer. Pero no lo hacía. Camila, por su parte, había pedido su traslado. Ahora trabajaba en otro hospital, al otro lado de la ciudad. No quiso despedirse, simplemente se fue. Decía que era lo mejor, que debía tomar distancia. Pero en las noches, al llegar a su pequeño departamento, se tumbaba en el sofá con la televisión encendida solo para no pensar. Y aún así, pensaba en él. Pensaba en su voz, en cómo la miraba. Pensaba en el momento en que lo dejó allí, rodeado de acusaciones y con el corazón roto. Pero sobre todo, pensaba en lo que no se dijeron. Pasaron los días. Luego semanas. Hasta que Andrés decidió que no podía seguir así. Que tenía que hacer algo. Había sobrevivido a un coma. Había recuperado su cuerpo, su mente, su vida. Pero nada de eso tenía sentido si no era capaz de recuperar también su corazón. Llamó a su asistente personal y le pidió un favor inusual, organizar una rueda de prensa. ¿Una rueda de prensa?, preguntó el joven sorprendido. ¿Sobre tu regreso a los negocios? Andrés negó con la cabeza. No. Es para alguien más. Y si todo sale bien, espero que me esté viendo. Horas después, la noticia corrió como pólvora, Andrés Rivas rompe el silencio tras su milagrosa recuperación. La sala de conferencias del hospital se llenó de reporteros, cámaras y luces. Todos esperaban declaraciones sobre sus empresas, sobre sus planes, sobre su fortuna. Pero cuando Andrés se paró frente al micrófono, con traje impecable y rostro sereno, sus palabras sorprendieron a todos. Gracias por venir. Empezó con voz firme, mirando directamente a la cámara central. Hoy no estoy aquí como empresario, ni como figura pública. Estoy aquí como un hombre que debe agradecer y pedir perdón. Un murmullo recorrió la sala. Estuve meses en coma. Perdí la noción del tiempo, de mi entorno, de todo lo que me rodeaba. Pero hubo una persona que nunca me dejó solo. Que me hablaba todos los días. Que me cuidaba cuando ya nadie creía que yo volvería. La sala se quedó en silencio. Su nombre es Camila Herrera. Y si estás viendo esto, Camila, quiero que sepas que lo que viví contigo no fue producto de mi estado, ni de la gratitud. Fue real. Tomó aire, conteniendo la emoción. Me hiciste sentir visto cuando nadie más lo hacía. Me diste esperanza cuando yo ya me había rendido. Me devolviste la vida, y yo dejé que alguien siembre dudas en lo más valioso que tenía, tu confianza. Se detuvo, bajó la mirada un momento, luego volvió a alzarla. No sé dónde estás. No sé si quieres volver a verme. Pero si aún sientes algo, si aún recuerdas lo que compartimos, quiero que sepas que aquí estaré. Esperando. No por obligación, no por culpa. Sino porque te amo. Las cámaras capturaron cada palabra. Las redes sociales estallaron minutos después. La noticia se viralizó. El empresario más reservado del país le declaraba su amor a una enfermera en directo. Al otro lado de la ciudad, Camila estaba en su pequeño departamento, con el uniforme aún puesto y una taza de té en la mano.
Miraba la televisión sin parpadear, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando escuchó su nombre, se le fue el aire. Cuando escuchó te amo, las lágrimas comenzaron a caer sin control. No lo pensó más. Se puso el abrigo, salió corriendo del edificio sin cerrar bien la puerta y tomó el primer taxi que encontró. Le pidió al conductor que la llevara al hospital de inmediato. No podía esperar más. No podía seguir escondiéndose de lo que sentía. El hospital ya estaba más tranquilo cuando llegó. Caminó con paso acelerado por los pasillos, con el corazón desbocado. Preguntó por Andrés en recepción. Le dijeron que estaba en terapia. Corrió. Y al llegar a la sala de fisioterapia, lo vio. Estaba de pie, con la ayuda de sus muletas, intentando dar unos pasos mientras un terapeuta lo observaba. Pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Camila, todo se detuvo. Ambos se quedaron quietos, mirándose. Él soltó una de las muletas, casi tambaleando, pero se mantuvo en pie. Camila, susurró. Ella se acercó con los ojos inundados de lágrimas, sin decir una palabra. Y cuando estuvo frente a él, lo abrazó con fuerza, como si el mundo entero desapareciera. Lo siento tanto, susurró ella entre sollozos. No debí irme. Te amo, Andrés. Te he amado todo este tiempo. Él la abrazó con la misma fuerza, con la voz quebrada por la emoción. Ya estás aquí. Y eso es lo único que importa. Se quedaron así, abrazados en medio de la sala, mientras el mundo alrededor se volvía un murmullo lejano. Como si, por fin, todo lo que había dolido, todo lo que se había roto, comenzara a sanar. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra chocolate. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los días siguientes al reencuentro fueron distintos. La energía en el hospital había cambiado. Todos los que trabajaban allí sabían quién era Camila Herrera, pero ahora no solo la veían como la enfermera que había cuidado con devoción a un paciente en coma. La veían como alguien valiente. Como alguien que había tocado el corazón de un hombre que lo había tenido todo, menos amor sincero. Andrés, por su parte, parecía otro. Ya no solo quería recuperarse. Ahora lo hacía con una motivación renovada. Se levantaba con energía, cooperaba con cada ejercicio y mostraba una sonrisa que antes no existía. Camila lo visitaba cada día después de su turno en el otro hospital. Al principio, conversaban por horas sobre todo lo que no pudieron decirse antes, sus miedos, sus dudas, cómo se habían sentido durante la separación. Luego, simplemente se dejaban llevar por la compañía del otro, por el silencio cómodo que se da cuando ya no hace falta explicar nada. Una tarde, mientras caminaban lentamente por el pequeño jardín del hospital, Andrés se detuvo bajo la sombra de un árbol. Nunca pensé que volvería a sentirme tan en paz, dijo él, mirando el cielo. Durante años pensé que lo tenía todo, pero ahora me doy cuenta de que estaba completamente solo. Camila le apretó la mano con suavidad. Yo también pensaba que mi vida estaba completa. Trabajo, responsabilidades, metas, pero me faltaba algo que ni siquiera sabía cómo poner en palabras. ¿Y ahora? Ahora sé que se llama amor, respondió ella sin titubear. Él la miró, profundamente emocionado. ¿Sabes que tú me devolviste el alma? Y tú me enseñaste que vale la pena luchar por lo que uno siente, aunque duela. En los siguientes días, la noticia del romance de Camila y Andrés se volvió pública. Los medios especulaban, inventaban versiones, buscaban escándalos donde no los había. Pero ellos no se escondían. Se mostraban tal como eran, sin adornos ni justificaciones. Patricia Rivas, la madre de Andrés, no tardó en reaparecer. Llegó una tarde, sin previo aviso, como ya era costumbre. Esta vez, sin embargo, no irrumpió enojada, ni lanzó acusaciones al entrar. Solo se detuvo en la puerta de la habitación y observó a su hijo y a Camila riendo, sentados juntos, compartiendo una bandeja con empanadas de viento que ella había traído de camino. Parece que están bien alimentados, comentó con sarcasmo desde la puerta. Andrés levantó la vista, serio pero tranquilo.
Hola, mamá. Camila se levantó por respeto. Señora Rivas. Patricia avanzó con pasos firmes. Su rostro, como siempre, mostraba poco. Pero esta vez, cuando se detuvo frente a Camila, no parecía tener las mismas armas que antes. No voy a negar que te juzgué mal, dijo finalmente. Pensé que solo eras otra más. Una que se aprovechaba de un momento de debilidad. Pero me equivoqué. Camila se sorprendió. No esperaba escuchar eso de usted. No esperes que me convierta en tu mejor amiga, respondió Patricia con un tono más ácido. Pero si mi hijo sonríe de verdad después de todo lo que pasó, entonces algo estarás haciendo bien. Andrés la observó con cuidado. ¿Eso es lo más cerca que vas a estar de decirme alegra que estés feliz? Sí, no esperes más de mí, respondió ella con un leve gesto burlón, antes de girarse y salir por donde vino. Camila se dejó caer en la silla, exhalando como si hubiera soltado un peso enorme. ¿Eso fue aprobación? Eso fue lo más parecido a un abrazo de mi madre, respondió Andrés, soltando una carcajada que contagió a Camila de inmediato. Con el tiempo, Andrés fue dado de alta. No volvió de inmediato a sus empresas. Ni siquiera quiso regresar a Guayaquil por un tiempo. Quería empezar distinto, con una nueva mirada. Se instaló en un pequeño lugar cerca de las afueras de Cuenca, en una casa discreta, lejos de la opulencia que siempre lo había rodeado. Camila se mudó con él semanas después, sin grandes planes, sin discursos. Solo llevaron lo necesario, ropa, libros, un par de plantas y una promesa silenciosa de no volver a separarse. Las mañanas eran diferentes. Ya no había pitidos de máquinas, ni luces blancas en el techo, ni susurros en pasillos fríos. Ahora se despertaban con el canto de los pájaros, el aroma del pan tostado y la tranquilidad de tenerse el uno al otro. ¿Alguna vez pensaste que terminarías así? Le preguntó Camila una mañana, mientras se ponía una chaqueta para salir al jardín. Jamás, respondió él, abrazándola por la espalda. Y no cambiaría nada de lo que pasó, si eso fue lo que me llevó a ti. Ella cerró los ojos por un instante, respirando el momento. Yo tampoco. Y así, sin necesidad de títulos, ni contratos, ni grandes promesas, comenzaron una nueva etapa. Sin saber qué traería el futuro, pero seguros de algo, lo enfrentarían juntos. Pasaron los meses, y la vida de Camila y Andrés tomó una forma que ninguno de los dos habría imaginado antes de que sus caminos se cruzaran. Ella dejó definitivamente su trabajo como enfermera de hospital para abrir una pequeña clínica comunitaria, enfocada en atender a personas sin recursos. El consultorio se encontraba en un barrio humilde, pero lleno de vida, donde la gente llegaba más por la calidez de Camila que por los medicamentos. Nunca negó atención a nadie, y muchas veces salía a hacer visitas a domicilio, sobre todo a adultos mayores que no podían movilizarse. Andrés, por su parte, renunció a su puesto en la junta directiva de su empresa y transfirió la administración a un equipo nuevo. Usó parte de su fortuna para crear una fundación enfocada en proyectos sociales, principalmente salud y educación en comunidades rurales. Viajar con Camila a distintas zonas del país se volvió parte de su rutina, y cada vez que lo hacía, ella veía una faceta diferente en él, la de un hombre que, por primera vez en su vida, ponía su poder al servicio de los demás sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras regresaban en auto de una jornada de atención médica en una pequeña comunidad de Azuay, Camila lo miró de reojo mientras él manejaba, con los brazos ligeramente bronceados por el sol y la camisa arremangada hasta los codos. ¿Te das cuenta de que ahora pasas más tiempo con niños que en salas de juntas?, le dijo, sonriendo. Andrés se encogió de hombros, sin apartar la vista del camino. La verdad, prefiero escuchar las historias de un niño que me regala un dibujo a que me repitan por 10ª vez cómo aumentar las ganancias del trimestre. Nunca imaginé que dirías eso, rió ella. Yo tampoco. Pero tú me cambiaste, Camila. Todo lo que soy ahora es gracias a ti. No exageres. Respondió ella, aunque su voz tembló de emoción. No lo hago. Me salvaste, y no solo físicamente. Me enseñaste a mirar diferente.
A sentir de verdad. Antes vivía pensando que tenía el control de todo, pero tú me mostraste que la vida no se trata de controlarla, sino de compartirla. Ella le tomó la mano, entrelazando los dedos con los suyos. Y tú me enseñaste que merezco ser amada sin condiciones. Que no necesito fingir fortaleza todo el tiempo para valer la pena. Ambos sonrieron en silencio, mientras el sol descendía lentamente tras los cerros, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Esa noche, de regreso en casa, mientras cenaban bajo las estrellas en el porche de su vivienda de madera, Camila sintió que ese momento era uno de esos que no se repiten. Uno de esos instantes en que todo encaja. ¿Tú crees que esto que tenemos es para siempre?, preguntó ella, apenas en un susurro. Andrés levantó la mirada, serio pero tranquilo. No lo sé. Pero sí sé que cada día voy a luchar para que así sea. Porque por fin sé lo que significa amar. Y no pienso soltar eso nunca más. Camila sonrió, con los ojos brillando. Entonces estamos en la misma página. Esa noche durmieron abrazados, sin necesidad de palabras. Solo el sonido de la naturaleza entrando por la ventana y el calor del cuerpo del otro como recordatorio de que todo valió la pena. Sin embargo, como suele pasar con las buenas historias, la vida tenía reservadas algunas pruebas más. Unas semanas después, Camila comenzó a sentirse agotada. Al principio lo atribuyó al exceso de trabajo. Pensó que era normal, que era el ritmo de su nueva rutina. Pero un día, mientras organizaba los expedientes en la clínica, sintió un mareo fuerte y tuvo que sentarse de golpe. Andrés la llevó al médico sin perder tiempo. Esperó junto a ella en cada prueba, sin soltarle la mano. Y cuando salieron los resultados, ambos quedaron en silencio. ¿Estás segura?, preguntó él, con la voz entrecortada. Camila lo miró, con una mezcla de sorpresa, nerviosismo y ternura. Sí. Estoy embarazada. El silencio se apoderó del cuarto por unos segundos que parecieron eternos. Vamos a ser papás, dijo ella finalmente, rompiendo en una risa nerviosa. Andrés se levantó de golpe, la abrazó con fuerza y luego la miró a los ojos, completamente conmovido. No sé cómo voy a ser como padre, pero te juro que voy a hacer todo lo posible para ser el mejor. Para ti. Para nuestro hijo. Camila, con lágrimas en los ojos, asintió. No necesito que seas perfecto. Solo que estés. Siempre estaré. Y lo dijo tan firme, tan seguro, que Camila lo creyó sin la menor duda. Los meses siguientes estuvieron llenos de cambios. Camila, con su embarazo avanzando, seguía asistiendo a la clínica, aunque ahora en horarios más reducidos. Las personas que llegaban a atenderse la miraban con una mezcla de cariño y respeto. Sabían lo que había hecho, lo que había vivido. Y todos en el barrio la querían como si fuera parte de sus familias. Andrés también cambió. Aunque seguía involucrado con su fundación, pasaba más tiempo en casa. Se convirtió en un experto improvisado en preparar jugos naturales, en leer libros sobre crianza y en armar muebles de bebé que venían con instrucciones imposibles. Cada noche se sentaban juntos en la mecedora del porche, donde todo había comenzado. Él acariciaba la barriga de Camila mientras hablaban de nombres, de sueños, de todo lo que vendría. Y aunque a veces los invadía el miedo, porque la vida siempre es incierta, siempre terminaban abrazados, seguros de que juntos podían con todo. El día del parto llegó en una madrugada lluviosa. Andrés manejaba nervioso por las calles de Cuenca, tratando de no parecer tan alterado como en realidad estaba. Camila, entre contracción y contracción, se burlaba de su torpeza. ¿Estás más asustado tú o yo?, le preguntó mientras él intentaba aparcar en la entrada del hospital. Definitivamente yo, respondió él, tragando saliva. Horas después, cuando el primer llanto del bebé llenó la sala, Camila rompió en lágrimas. Andrés también. Era una niña. Perfecta. Saludable. Con el cabello oscuro y la nariz idéntica a la de su madre. La llamaron Valentina. Esa noche, mientras Camila dormía agotada, Andrés se quedó despierto, con la pequeña Valentina en brazos.
La miraba como si no pudiera creer que algo tan frágil y perfecto hubiera salido de todo lo que vivieron. Besó su frente con delicadeza y susurró, «Gracias por venir a completar lo que no sabíamos que nos faltaba». Los días pasaron con rapidez. Pronto aprendieron que ser padres era agotador pero profundamente gratificante. Las noches sin dormir, los biberones a deshoras y los pañales infinitos se equilibraban con las risas, los balbuceos, los pequeños gestos que llenaban de sentido todo lo demás. Un domingo cualquiera, Camila se encontraba en el jardín meciendo a Valentina mientras Andrés arreglaba unas plantas. El sol de la tarde caía suave, y el viento olía a tierra húmeda y flores frescas. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo Camila. Dime. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que mi vida iba a dar este giro, no lo habría creído. Yo tampoco, respondió Andrés. Pero bendito sea ese giro. Camila rió y lo miró con ternura. ¿Te das cuenta? Esta historia empezó en silencio. En una habitación de hospital. Con alguien que hablaba sin recibir respuesta. Y ahora estamos aquí, completó él, acercándose para besarle la frente. Viviendo todo lo que parecía imposible. Caminaron juntos de regreso a casa, con la niña dormida entre los brazos de su madre. No necesitaban nada más. Tenían amor, tenían paz, y sobre todo, se tenían el uno al otro. Porque a veces, las historias más poderosas no comienzan con grandes gestos, ni con promesas vacías. Comienzan con pequeños actos de bondad, con una voz que se niega a rendirse, con una mano que no suelta. Y así, entre atenciones médicas, silencios compartidos y milagros inesperados, Camila y Andrés construyeron una vida que ningún plan hubiera previsto, pero que superó cualquier sueño. Una vida que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, pueden hacer una luz. Y esa luz, a veces, se llama amor. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Qué calificación le des a esta historia del 0 al 10? Cuéntanos en los comentarios. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias como esta, llenas de esperanza, emoción y segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.